Gracias, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo compartir estas canciones, este tiempo, la participación musical. Estaba buscando a la hermana que cantó, la verdad una bendición, el himno que cantó y bueno, todas las canciones. Y sobre todo esta última me encanta cómo nos enfocó en la cruz del Calvario y como motivación para adorar al Señor con toda nuestra voz, pero también con toda nuestra vida, decía la letra, ¿verdad? Que con toda nuestra vida podamos alabar y adorar a Dios. Y miren, hermanos, una de las maneras más importantes en las cuales adoramos y honramos a Dios es escuchando su palabra, honrando su palabra. Y yo el primero quiero tener respeto por la palabra de Dios, pero quiero animarlos a todos nosotros, todos los presentes, no a estar atento a la voz del predicador de turno. Es más, mi oración es que se olviden de mi nombre, de mi rostro, al final de la conferencia, y que la palabra de Dios quede en nuestros corazones y avive nuestros corazones, encienda nuestros corazones en obediencia y honra al Señor. Los invito a abrir 1 Corintios, capítulo 4. Qué lindo poder considerar el poder ser conocidos como siervos fieles. Como siervos fieles. No sé qué tanto estás al tanto de todo lo que ocurre en el mundo evangélico, pero hoy más que nunca se está dando esto, y esto siempre ha sido así, pero hoy más que nunca por las redes sociales, por el internet, por YouTube, se ha dado el hecho de que un hombre es un buen siervo de Dios, una mujer es una buena sierva de Dios porque es conocida o conocido. Una persona es conocida, tiene muchos likes, tiene mucha fama, popularidad, y esto lo hace una persona importante, una persona influyente. Y amén, Dios permite que hombres y mujeres, respectivamente, pero hombres de Dios nos influencien en nuestra vida y Dios los usa. Y Pablo dice, todo eso es vuestro. De hecho, lo aclara. Es un regalo de Dios para la iglesia. Pero en la vida personal de cada uno de nosotros, qué lindo que anhelemos y busquemos ser conocidos, si somos conocidos de alguna manera, por ser siervos fieles. No famosos, no elocuentes, no populares, no exitosos como el mundo ve el éxito, sino fieles, fieles. Si usted realmente ama a Dios, como hemos cantado, y si yo amo a Dios, como realmente hemos cantado, el anhelo de nuestro corazón es poder llegar a nuestra vida y decir como el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, cuando dijo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, y él dice lo siguiente, escuche lo que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo no está diciendo, bueno, fui a la iglesia y canté fuerte. Pablo no está diciendo, bueno, cumplí mi ministerio en mis ministerios, los que Dios me ha dado. No, Pablo está hablando de una batalla que se ha dado a nivel espiritual, grande en su propia vida, luchando contra el pecado, luchando por la verdad, luchando aguerridamente para que el nombre de Dios sea exaltado, luchando, edificando la iglesia, teniendo la perspectiva de Dios absolutamente muy en alto. Pablo ha honrado a Dios, ha honrado la palabra de Dios, y esto ha hecho que haya sido una persona de tanta influencia y que pueda terminar su vida diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como pastor, una de las cosas que anhelamos cuando vemos una persona que está en el lecho de la enfermedad, en el lecho de muerte, es poder ver a una persona que ha caminado en obediencia y fidelidad al Señor. Anhelamos que los ancianitos en nuestra iglesia, que están caminando, gastando, por decirlo de alguna manera, sus últimos cartuchos, puedan decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he sido fiel al Señor hasta el final. Hasta el final. Y claro, esto no es solamente para el ancianito, para la ancianita que ha caminado muchos años con el Señor, esto es para cualquier persona, el joven, para poder decir esto al final de su vida, que no sabemos cuándo puede llegar a ser. Lo cierto es que tiene que empezar a vivir de tal manera de poder decir esto en cualquier momento de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hablando de esto, yo deseo que estas sean tus palabras, yo deseo que estas sean mis palabras, pero Pablo amplía este concepto en 2 Corintios. En 2 Corintios Pablo presenta su filosofía de ministerio, cómo él entiende el ministerio, cómo él hacía su ministerio como una defensa.
Y él dice, por tanto, en 2 Corintios 5, dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué es lo que anhelaba Pablo? ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo? Bueno, Pablo no solamente había acabado había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Él había hecho el anhelo de su vida, la búsqueda de su vida, ser agradable al Señor. Ser agradable al Señor. Y claro, en un contexto como el nuestro, en un contexto de comodidad como el nuestro, puede ser que nosotros podamos decir aquí en este contexto que yo quiero ser agradable a Dios. El punto es que la lucha empieza cuando salimos de este lugar y estamos en la intimidad, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, pensando lo que hay en nuestro corazón. Ahí es donde tenemos que desear de todo corazón serle agradables. Y si hablamos de pelear la buena batalla como siervos fieles, si hablamos de acabar la carrera, de guardar la fe y de serle agradables, tal vez el pasaje que mejor refleja lo que buscamos como siervos de Dios al final de nuestra vida son esas palabras que el Señor registró en Mateo 25, 23, cuando dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando pienso en mi encuentro con mi Señor, es eso lo que anhelo escuchar. ¿No es eso lo que anhelas escuchar? Bien, buen siervo y fiel. No ha sido extraordinario, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuevamente, no se trata esto de, para ser un siervo fiel, no se trata de popularidad, no se trata de habilidad personal, no se trata de mi inteligencia, cuán inteligente soy, cuán capaz que soy, cuán carismático puedo llegar a ser para hacer el ministerio, cuántas habilidades tengo. No se trata ni siquiera de los dones que Dios me ha dado, no se trata de la elocuencia, tampoco se trata del prestigio académico que haya logrado. Bien, buen siervo y ¿qué? Fiel. Fiel. Hermano, esto es la clave. Parece que estoy diciendo algo que no tiene demasiado trascendencia, pero esto es algo absolutamente importante. Si usted ama a Cristo y realmente desea serle fiel, el éxito de un siervo de Dios es la fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Ahora, cuando Pablo está diciendo, he acabado la carrera y lo que sigue, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, no es orgullo, no es vanagloria. Pablo estaba hablando y escribiendo inspirado por Dios, no es jactancia personal. Pablo constantemente ha demostrado tener un corazón humilde. Esto no es una expresión orgullo, esto es una expresión de triunfo, de profunda gratitud a Dios, de profunda paz, esperanza, alivio. Porque Pablo está viendo que su vida está finalizando y él tiene una fidelidad inquebrantable delante del Señor hasta el último momento. Hermanos, Pablo se había dedicado a Cristo y cuando exhaló su último aliento, él aún permanecía fiel. Él permanecía fiel. Nuevamente, es sencillo permanecer fiel en grupo. Y es fácil decir que venimos a la iglesia y juntos hacemos el ministerio tal, juntos nos alimentamos mutuamente, es bueno y así debe ser, el apoyarnos mutuamente. Sin embargo, el llamado a ser fiel implica ser fiel incluso cuando quedamos solos, cuando ya nadie más sigue a Cristo. Cuando las cosas se ponen difíciles, se pueden poner difíciles en el hogar, se pueden poner difíciles en la iglesia, se pueden poner difíciles en el ministerio. Y ahí permanecemos fieles. Dios sigue siendo el centro de nuestra vida, Él sigue siendo nuestra búsqueda suprema. Miren, cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, no niega ni disimula el hecho de que muchos lo han abandonado. Mire lo que dice, solamente usted quédese en 1 Corintios 4, solamente yo se lo leo. 2 Timoteo 2:15 dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pablo está absolutamente solo. Pablo está escribiendo su segunda carta a Timoteo. Estamos hablando del último tiempo en su vida. Y él está escribiendo y sabe que está a punto de morir, está preso, está a punto de ser sentenciado,
va a morir y ahora él está solo. Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta dónde estás? ¿Estás preso a punto de morir? ¿Tu cabeza va a ser separada de tu cuerpo? Bueno, está bien, Pablo, que menciones esto, de que quedaste solo, porque tal vez sea un momento de desahogo. Está bien. Pero lo que sigue es sorprendente, pues en vez de estar frustrado, amargado y vengativo, Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado. ¡Wow! Un siervo fiel ha aprendido a caminar con Dios. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está a punto de morir y sabe que está guardado por el Señor. El Señor está a mi lado. Así Pablo se mantuvo fiel hasta el final. Este es el corazón de un hombre. Todo esto es mi introducción, hermanos. Este es el corazón de un hombre que ha aprendido el secreto de ser un siervo fiel. Y yo quiero aprender, y Dios nos ha dejado a este hombre como ejemplo, cómo es que se puede perseverar fiel al Señor, por puro amor al Señor, por el simple gozo de obedecer con todas las esperanzas puestas en el cielo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, en 1 Corintios 4, el pasaje que les invité a buscar, encontramos de alguna manera el corazón de siervo de Pablo. ¿Cómo es un siervo fiel? En este pasaje, en otros también, pero en este pasaje vamos a poder ver lo que hay en su mente y en su corazón a la hora de servir a Cristo. Nos muestra el carácter de su ministerio, nos ayuda a ver la importancia de ser conocidos, pero ser conocidos como siervos fieles. En este pasaje podemos ver los distintivos de un siervo fiel. Y vamos a introducirnos al texto. Pero antes de meternos en el texto, veamos un poquito el contexto. Acompáñenme a 1 Corintios 3. Pablo le escribe a los corintios ya en el capítulo 1 y les dice a los santos, a los santificados llamados a ser santos, a los corintios, les escribe con un peculiar amor esta carta. Pero una iglesia difícil, una iglesia con abundantes dones, pero una iglesia inmadura. De hecho, le tiene que advertir en 1 Corintios capítulo 3 que a veces le tiene que hablar como a carnales, como a gente inconversa. También les habla acerca de esta lucha de egos que hay entre ellos. También hay un caso de inmoralidad que está siendo mal juzgado, mal abordado. Hay problemas matrimoniales, hay discusiones en cuanto a teología, hay discusiones en cuanto a tantas cosas, hay arrogancia respecto a sus dones, pero Pablo está tratando con esta iglesia, pastoreando a esta iglesia. ¿Cómo se pastorea una iglesia? Predicando con fidelidad la palabra de Dios, exponiendo con fidelidad la palabra de Dios. ¿Cómo se lleva a la madurez a una persona predicando con fidelidad la palabra de Dios? La palabra de Dios debe ser el centro. Una iglesia no es suficiente con ser bíblica, debe ser bibliocéntrica. Significa que la Biblia marca el rumbo de la iglesia. La Biblia es la que marca el carácter del creyente. Y esto es lo que estamos buscando por medio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios moldee el carácter de siervos en nosotros al exponer la palabra de Dios. Dice en el capítulo 3, versículo 4, dice Pablo los está retando, los está exhortando, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno le concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa del Señor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Versículo 20 o versículo 21, leamos ahí. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No se trata, Pablo le está diciendo a los corintios que no se trata de seguir a un hombre, no se trata de enamorarse del predicador de turno, no se trata de seguir a hombres, no. De hecho, todo es vuestro, dice. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Son regalos de Dios. Dios ha dado a la iglesia pastores y maestros para edificar al pueblo de Dios. Son regalos de Dios. Versículo 22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas,
sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así que Pablo está dejando bien en claro, no hay lugar para la jactancia. No hay lugar para que ninguno de ustedes pueda hacer el ministerio centrado en el hombre. No es el hombre el que debe recibir gloria, es Dios el que debe recibir gloria, y Dios le ha dado regalos y ustedes están exaltando los regalos en vez de exaltar a Dios que da el crecimiento, que produce el crecimiento. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si ustedes van a ver el ministerio, quiero que lo vean correctamente. Quiero que entiendan cómo deben ver a un siervo de Dios, cómo debe verse un siervo de Dios. Pablo lo que quiere hacer es poner las cosas en su lugar. Quiere que ninguno se gloríe en los hombres, y para corregir esto les va a dejar ver lo que es el carácter de un siervo de Dios, lo que busca un siervo fiel, cómo vive un siervo fiel, cómo piensa un siervo fiel. Obviamente que aquí va a apuntar primeramente al liderazgo, a los apóstoles en primer lugar, al liderazgo de la iglesia, a los ancianos, pero esto no solamente para los ancianos, para los pastores, para aquellos que están enseñando la palabra de Dios, sino que esto es para todos. En el versículo 16 lo deja claro, lo vamos a leer más adelante, pero dice, por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Quiénes? Todos, toda la iglesia. Así que veamos juntos, con esta larga introducción, qué es lo que significa ser un siervo fiel. Son 5 distintivos. En primer lugar, para ser conocido como un siervo fiel se requiere entender la naturaleza de un siervo. Se requiere entender la naturaleza de un siervo. Leamos nuestro pasaje. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Y ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros sois prudentes por Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Fuertes son estas palabras. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 1000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Ese va a ser nuestra unidad de pensamiento. Y en primer lugar, como les decía, lo primero que se requiere, el primer distintivo de un siervo fiel, para ser conocido como un siervo fiel, se requiere entender la naturaleza del siervo. Y para esto Pablo nos muestra en el primer versículo que él quiere ser conocido no como un gran hombre de Dios, no quiere ser reconocido como un gran predicador, no quiere ser conocido como alguien influyente, no solamente para la iglesia a su alrededor y su iglesia contemporánea, sino como la iglesia a lo largo de los siglos, lo cual es totalmente cierto, sino que él quiere ser conocido como un siervo de Cristo. Dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Qué lindo cuando nos llaman, usted es un siervo de Dios. Es algo que es halagador. Pero Pablo no está apuntando a este término halagador. La palabra es una palabra mucho más fuerte. Él está diciendo, nosotros somos esclavos de Cristo. No tenemos voluntad propia. No estamos acá para vivir para nuestros placeres. No estamos acá para vivir para nosotros mismos. Soy un esclavo de Jesucristo. Lejos de jactarse de ser apóstol, y lo era. Lejos de jactarse de ser un misionero y fundador de iglesias, lo cual también lo era. Lejos de gloriarse por ser un referente para las iglesias,
o por la encomienda que recibió, o la capacitación que recibió del Señor mismo, Pablo presenta constantemente un carácter humilde. Él dice, yo soy un siervo de Cristo. Y si hay algo por lo cual me tienen que considerar, no es por compararme con Apolos, o con tal o con cual, simplemente soy un siervo de Cristo, el más bajo de todos los siervos. Él había entendido esto y él había escrito en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él nos ha dicho en Filipenses que tenía mucho de qué gloriarse en la carne, pero él no se gloría. Por el contrario, estima todas las cosas como estiércol, como basura, como pérdida por amor a Cristo, por conocer a Cristo, por servir a Cristo, por ser hallado en Cristo. En 2 Corintios, todo esto para explicar de que Pablo no está gloriándose de ninguna manera cuando dice tengan a los hombres por servidores de Cristo. Todo lo contrario, él está diciendo yo soy un siervo de Dios. No soy un gran predicador. No soy el fundador de esta iglesia. No soy la persona más importante en la cual ustedes tienen que escuchar. Yo solamente soy un siervo de Cristo. Él está mostrando un carácter humilde. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo nos cuenta que Jesús lo ha mantenido humilde, le ha dado un aguijón en la carne, el cual le ha pedido 3 veces que se lo quite, y el Señor le dice, no, bástate mi gracia. Y él dice, el Señor me mandó eso para mantenerme, ¿qué? Humilde. Humilde. Y esto es una realidad en él se mantiene humilde, él se reconoce como simplemente un siervo de Dios, no quiere aplausos, no quiere reconocimiento, no quiere seguidores, él dice yo soy un siervo de Cristo. Y añade, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 2 palabras usa aquí, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La primera palabra, para que se traduce en nuestra Reina Valera, servidores de Cristo, es un término más general, pero suele referirse a alguien que debe administrar los bienes de otro. Eso significa, un servidor es alguien que está sirviendo, administrando, pero no sus propios bienes, sino los bienes de otro. Pero que esta es la intención de Pablo, queda verificado con la segunda palabra que usa, y esta palabra se traduce mayordomo. Y con mayor frecuencia esta palabra se refería a un esclavo al cual se le ha confiado la administración de una casa. ¿Cuál es el punto acá? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Que es un siervo de Dios. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él entiende como siervo que él no es dueño. Y si usted es un siervo de Dios, debe entender esto. Usted no es dueño, ni de su vida, ni de su tiempo, ni de sus bienes. Usted es un administrador de lo que Dios le ha dado. Y esto es fundamental para entender lo que es ser un siervo de Cristo. Somos administradores de cada medio de gracia que Dios nos ha dado, administradores de los misterios de Dios, él dice, de la palabra de Dios. No puedo venir acá y decir lo primero que se me ocurre, abro la Biblia y digo algunos comentarios. No, soy un esclavo de Cristo, tengo que decir lo que Dios dice. Tengo que escudriñar las Escrituras lo suficiente para poder declararme con la autoridad de Dios y decir, así dice el Señor. Esto es lo que el texto quiere decir, este es el corazón del texto. Tenemos que ser fieles al Señor porque no somos dueños. Él es el dueño. Y Pablo entiende esto, que él era un siervo, un servidor, y esta es la naturaleza del siervo. Hermanos, esta es una verdad que debemos entender, que debemos comprender para ser conocidos como siervos fieles. Ahora, no solamente aquel que tiene que exponer la palabra de Dios, como estos que eran administradores de los misterios de Dios revelados en las Escrituras, sino que esto se aplica a todo creyente. En 1 Pedro 4, en Efesios 4, en 1 Corintios 12, en Efesios 4, en 1 Pedro 4, se nos habla, y en Romanos 12, se nos habla de los dones espirituales, de que todo creyente ha recibido dones, y en 1 Corintios 4, hablando de los dones, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, es decir, administrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A usted Dios le ha dado dones que Dios le ha dado para usar, no para el beneficio. ¿Usted ha pensado que los dones que usted ha recibido, ninguno de ellos es para el bien propio? El que predica no se edifica a sí mismo. El que tiene el don de misericordia no se sirve a sí mismo. El que administra no se administra a sí mismo. Es un don que es dado para otro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso nos edificamos mutuamente y nos necesitamos mutuamente. Pero el punto acá es que no somos dueños, somos siervos, somos mayordomos,
administradores de lo que le pertenece a otro, de lo que le pertenece a Dios. Entendemos con este concepto, Pablo está diciendo que el que tiene el carácter de un siervo fiel entiende que su vida no es su vida, que su vida es de Cristo. Entiende que su tiempo no es su tiempo, que su tiempo es de Cristo. Que sus anhelos no son sus anhelos, sus anhelos y sus sueños son de Cristo, deben brotar del corazón de Cristo. Ser un siervo fiel requiere entender que administramos lo que le pertenece a otro y entonces también entendemos que voy a tener que rendir cuenta. Hermanos, yo como pastor tengo que rendir cuenta de mi fidelidad a Dios. Se advierte, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Un día nos pararemos delante del Señor y rendiremos cuenta de nuestra fidelidad al Señor. Y esto es cierto en todos los aspectos de nuestra vida. Aquel que es un esclavo, un servidor de Cristo, debe comprender cómo se refleja a lo largo de la Escritura, cómo debe proceder un siervo. No puedo dar las citas, pero puedo dar algunas ideas de lo que la Biblia enseña, de cómo se maneja un siervo. En primer lugar, un siervo nunca es mayor que su Señor, ¿verdad? Siempre la voluntad del Señor, del amo, está por encima de mi voluntad. Jesús mismo nos enseñó lo que es el carácter de un siervo cuando se puso voluntariamente bajo la voluntad del Padre, guiado por el Espíritu Santo, y dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Somos responsables de cómo usamos nuestros recursos, pues entendemos que vamos a tener que dar cuenta. Se espera de un siervo que obedezca a su amo, no que haga lo que quiera, ni siquiera que sirva como él quiere. No solamente obedece, no solamente sirve, sino que se pone bajo la autoridad de su amo. Un siervo siempre debe estar disponible. Obviamente que se espera de un siervo la autonegación. No es mi voluntad, es tu voluntad. Se espera de un buen siervo la devoción incondicional a un solo amo. Y Jesús advirtió, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Se requiere de un siervo que sea fiel, es decir, un deseo de servirle aun cuando su amo no esté presente. Obviamente que un siervo dependía absolutamente de su amo. Y obviamente que también un siervo debe estar motivado por hacer que su amo esté satisfecho. Entonces, hermanos, nuestro primer punto es comprender la naturaleza de un siervo. Un siervo no es dueño de sí mismo. Un siervo entiende que está administrando los bienes de otro y que va a tener que rendir cuenta. Servimos en la casa del Señor. Servimos al Señor, nuestra vida es una vida de servicio al Señor y tendremos que rendir cuenta. Simplemente somos administradores de lo que le pertenece a otro. Por eso, en segundo lugar, para ser conocido como un siervo fiel, se requiere la característica esencial: fidelidad. Fidelidad. Dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Esto es lo que se requiere. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel significa alguien que es digno de confianza, ser confiable, ser leal. Esa es una persona a la cual se le delega algo y uno dice: me quedo tranquilo, lo va a hacer bien. Me quedo tranquilo de que va a ser fiel, me va a honrar, aunque no me vea, aunque yo no esté ahí controlando, él va a ser fiel, me va a honrar, va a tener temor de mí. Esto implica, hermanos, que no se puede, como dijimos anteriormente, tener el corazón dividido. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Debemos ser leales a Cristo. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Debemos ser fieles. Y la Biblia expresa la importancia de ser un siervo fiel. Mire lo que dice Proverbios 13:17, yo se lo leo. Dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Salud. La importancia de la fidelidad. Pero además la fidelidad nos expresa la palabra de Dios, que es probada paulatinamente. A veces soñamos en grande, decimos: uy, Señor, si yo pudiera hacer esto. Señor, si tú me dieras la oportunidad de servirte en tal y tal lugar. Pero no es como funciona esto, la fidelidad en la economía de Dios. En la economía de Dios, Dios dice: sé fiel en lo poco. Y al que es fiel en lo poco, se le confiará más, ¿verdad? Se le va a dar más. Lucas 16 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Y es en lo ajeno no fuiste fiel.
¿quién te va a dar lo que es vuestro? Cuando pienso en el servicio del Señor, me pregunto si soy fiel, si soy leal, si soy confiable, si estoy representando a mi Señor en cada servicio que estoy haciendo, en cada servicio que hago, porque se requiere fidelidad. Y de hecho la fidelidad es el éxito en la vida cristiana. El éxito en la vida cristiana no es ser reconocido por los hermanos. Eso es hermoso, precioso, amamos eso, pero no es el éxito en la vida cristiana. No es ser famosos en internet, no es tener muchos me gusta en internet, en nuestros sermones. Eso no es señal de éxito en el ministerio. Ser exitoso en la vida cristiana es escuchar al final de tu carrera: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que en primer lugar, para ser un siervo conocido como siervo fiel, se requiere conocer la naturaleza del siervo. En segundo lugar, se requiere ser fiel, se requiere ser hallado fiel. En tercer lugar, para ser conocido como siervo fiel es necesario comprender que solo hay una opinión que cuenta. Esto es clave. Dice el versículo 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Pablo entiende que para ser un siervo fiel no importa lo que los hombres opinen de él. Esto no significa que no importa lo que mis hermanos piensen de mí. Eso me importa. Me importa y me importa mucho, por supuesto. En cuanto depende de nosotros, queremos estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Y queremos ser de bendición. A mí me da gozo saber que he podido ser de bendición de esta manera, y me da gozo saber que de esta manera también puedo ser corregido por el Señor y por mis hermanos cuando me exhortan. Así que la opinión de mis hermanos en un aspecto me importa, pero no es la opinión final, bajo ningún punto de vista. Pablo dice: en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. La sentencia final no viene de ustedes, porque en ocasiones ustedes, hermanos, pueden pensar demasiado alto de mí. Claro que sí. Pueden pensar que soy muy fiel, que soy muy bueno predicando, que soy muy bueno haciendo esto y muy fiel en esto, pero no conoces mi corazón. En otras ocasiones, otras personas pueden pensar muy mal de mí. Las apariencias engañan, y pensando de que estuve haciendo algo malo, realmente estaba haciendo algo bueno, con buenas intenciones del corazón. Así que la opinión de las personas no es lo que importa. Pero Pablo amplía este concepto y dice: en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Aunque se junten muchas personas a evaluarme, incluso así, esa no es la opinión final, no es la opinión la que me importa. No es lo que estoy buscando, no es la aprobación de un hombre, no es la aprobación de muchos hombres, aunque estos hombres sean de mucha influencia para mí. Esto ocurre cuando, hermanos, tenemos un temor del hombre muy grande, y esto es algo con lo que tenemos que luchar todos. Nosotros tenemos un Dios muy pequeño en ocasiones y hombres muy grandes alrededor nuestro. Es la opinión de los hombres la que más nos importa y lo que más afecta a nuestra vida, la que hace mover nuestras direcciones, la que hace hacer lo que hablamos. A veces hablamos demasiado porque tememos al hombre, a veces hablamos muy poquito porque le tememos al hombre. Bueno, Pablo dice: no tengo temor ustedes de ser condenado por ustedes, de ser juzgado por ustedes, de ser aprobado por ustedes, ni de ser recompensado por ustedes. Pero continúa y dice: yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Así que no es la opinión de ustedes, pero tampoco es la mía la que importa. Versículo 4: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, dice él. Tampoco es la opinión mía la que me importa. A veces pienso que estoy muy bien, que soy muy fiel, que soy muy bueno, y el Señor dice: no, tu corazón no me agrada. Juan, eso que estoy viendo ahí no es lo que me agrada. No me estás sirviendo con fidelidad. No estás imitando a Cristo. No estás siendo fiel. Y en otras ocasiones estamos golpeándonos el pecho diciendo: Señor, soy tan débil, soy tan frágil. Y el Señor dice: no es la opinión tuya la que debe importarte, porque a mí me agrada que estés así, quebrantado, débil, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que tampoco es mi opinión la que importa, dice Pablo. Y termina y dice: pero el que me juzga, y esa es la opinión que sí me importa, es el Señor. Es el Señor. Y Pablo está diciendo: el siervo fiel está esperando la última sentencia, la única sentencia que importa. Está viviendo por una única palabra de aprobación, y es la de su Señor. Pero el que me juzga es el Señor. Esto nos impulsa a entender que un día vamos a estar parados delante de Cristo, de nuestro Señor.
Romanos 14:12 dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, porque es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno debe vivir para poder escuchar: bien, buen siervo y fiel. No servimos al Señor para que los hermanos al final de lo que hicimos nos aplaudan, ni nos feliciten o nos pongan en una otra posición en la iglesia. No. De hecho, no nos importa si llega la recompensa en nuestra vida. No nos importa eso, si nuestra fidelidad es recompensada ahora. Lo que nos importa es que un día nos vamos a parar delante de Cristo para recibir la recompensa total. Hermanos, ¿has pensado en esto? Todo este contexto está hablando de la recompensa. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Eso me asusta. ¿Cómo que el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas? Al final, este Señor va a estar ahí escarbando para ver en qué disciplinarme, en qué no recompensarme. Continúa el texto. Y manifestará las intenciones de los corazones. Lo que aparentemente fue un fracaso, para Dios no. ¿Viste? Miren cómo sigue. Y entonces cada uno recibirá su reprimenda del Señor. No. Su alabanza de Dios. Esto retumba en nuestra mente. ¿Alabanza de Dios? Yo alabo a Dios. No, Él te ha creado para buenas obras y te ha dado la capacidad de andar en esas buenas obras para que al final de la carrera te pare delante de Él y Él te alabe por lo que has hecho en sus fuerzas. Cambia nuestra vida cuando entendemos esto. Spurgeon decía lo siguiente: qué día glorioso, dice él. En aquel día el Señor otorgará a su pueblo una recompensa abundante por todo lo que han hecho. No porque merezcan recompensa alguna, sino porque Dios primero les dio gracia para hacer buenas obras y luego tomó sus buenas obras como evidencia de un corazón renovado y les dio una recompensa por lo que habían hecho. Oh, qué dicha será escuchar: bien, buen siervo y fiel, y darte cuenta de que has trabajado para Cristo cuando nadie lo sabía, pero Él te vio. Y de que Cristo tomó nota de ello. Para ti que sirviste al Señor bajo la persecución y encontrar que el Señor Jesús separó la paja del trigo y supo que tú eras uno de sus preciados hijos, para entonces decir: entra en el gozo del Señor. ¿Has pensado en aquel día? ¿Qué dicha será para ti? Cierra Spurgeon. Amado hermano, a la luz de que el que nos juzga es el Señor, debemos comprender, hermanos preciosos, que todo esfuerzo habrá valido la pena al primer instante que estemos en la presencia del Señor. Viendo a Jesús y su gloria, comprendiendo lo que la fe nos dice constantemente: es verdad, pero ahora viéndolo con nuestros propios ojos, he sido justificado por gracia, y es verdad. Estoy parado, declarado justo delante de Dios, no hay condenación para mí, me espera la eternidad en el cielo, un instante, el primer segundo en el cielo, todo esfuerzo habrá valido la pena. Temo de que viendo a Jesús me hubiera gustado llevar cargas más pesadas. Temo de que al ver a Jesús me hubiera gustado hacer mejores sacrificios. Temo que al ver al Señor Jesucristo me tendría que haber quejado menos y predicado más y servido más y trabajado más. Tendría que haber orado más, tendría que haber tenido más devoción por Él, tendría que haber tenido más sentido de su presencia, tendría que haber luchado más contra el pecado, tendría que haber respetado más su palabra, honrado más su palabra, prestado atención más a su palabra. O cuando entremos en el gozo del Señor, que no digamos: Señor, debería haber servido más, amado más, conocido más, evangelizado más. Bueno, el Señor nos deja esta advertencia: la única opinión que cuenta es la de Cristo, y así debes vivir para ser un siervo fiel. Hay una sola opinión que cuenta. Esto incluye luchar contra el temor al hombre. No tememos al hombre cuando Dios es grande y los hombres son pequeños.
Pero para ser conocido como un siervo fiel, en cuarto lugar, también se requiere humildad. Versículos 6 y 7. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, pensando más. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te distingue? ¿Quién te hace mejor que otro? Y si tenés algún don que Dios te ha dado que te hace notorio en medio de la comunidad donde estás, ¿es algo que lo generaste, lo hiciste, es algo tuyo o lo recibiste? Y si lo recibiste de Dios, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Bueno, aquí Pablo estaba haciendo notar que un siervo fiel debe ser humilde. La humildad es presentada como la virtud que produce fidelidad, porque cuando no somos humildes, el orgullo entra en juego en nuestro corazón y entonces ya no somos tan confiables como deberíamos ser. No somos tan fieles como deberíamos ser. Es decir, la humildad produce fidelidad, pero el orgullo produce ser desleales, porque cambiamos la lealtad cuando somos orgullosos. La lealtad empieza a ser más a mi nombre y a mi causa en vez de la causa de Cristo. Saben, hermanos, todos buscamos en nuestro pecado promovernos a nosotros mismos. Todos queremos hablar de nuestro ministerio, de nuestras obras, de nuestros logros, de nuestras capacidades. Pero la grandeza de Juan el Bautista fue que dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo desaparezca. Eso es lo que hizo de Juan el Bautista un gran hombre de Dios. Y Pablo nos muestra lo mismo. Él se considera un esclavo de Cristo. Pablo dice que es siervo de todos. Así que si somos siervos fieles, no robamos la gloria de Dios, no buscamos ser distinguidos, no buscamos el aplauso, no buscamos que nos palmeen. De hecho, ya aprendimos que eso no cuenta, lo que opinan las personas. Jesús nos advirtió en Lucas: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Filipenses 2:3 les habla a los creyentes y les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. John Piper, comentando este texto, dice: estoy hablando sobre esto porque quiero ser humilde. Y quiero que esta iglesia, hablando de su iglesia, esté marcada por la humildad. Y entonces habla de algo interesante. Dice: como iglesia, somos una mezcla difícil. Dice: como iglesia somos humanos, somos muchos, somos ampliamente conocidos y somos pecadores. Esta es una mezcla peligrosa. Casi tiene todos los ingredientes que producen orgullo. Bueno, debemos evitar no la posibilidad de que haya orgullo en nuestro corazón, debemos luchar contra la realidad del orgullo en nuestro corazón. Y ahí empieza la verdadera lucha. Entender que ahí está, queriéndose robar la gloria de Dios y evitando que yo sea un siervo fiel. Ahí estamos luchando. Y no estamos hablando de falsa humildad. No quiero hablar de mí mismo. No es un tratamiento superficial. Tenemos que atacar la raíz del problema. Para evitar el orgullo y fomentar la humildad, en primer lugar necesitamos reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Todo viene de Dios. Y estamos conformes y alegres con que Dios reciba todo el crédito. Para cortar el orgullo de raíz, necesitamos entender que todo es un regalo de Dios. No importa el talento, la inteligencia, la habilidad, el don, el aspecto, la elocuencia, el pedigree, la posesión, el ingenio, la influencia. Nada de eso tiene ningún valor. Entonces, cuando entendemos que todo es un regalo de Dios, la gloria es solo para Él. Tenemos un problema cuando hay orgullo. Spurgeon dijo lo siguiente: cuando un hombre tiene 7 talentos, debe recordar que tiene 7 cargas. Y quien tiene 10 talentos, si tiene más que otro, debería sentir que tiene 10 veces la carga de la responsabilidad que cualquier otro hombre, y por lo tanto debería estar encorvado, mucha carga. El problema cuando somos orgullosos es que somos absolutamente despreciables. No sé si alguien vio alguna vez, bueno, ustedes seguramente alguno debe haber visto los sapos. Esta es una palabra interesante. Pero dice que cuando somos orgullosos somos como los sapos. Los sapos, para defenderse se inflan, ¿verdad? Para mostrarse horrendos.
aquel animal que lo quiere lastimar, se lo quiere comer. Y así somos nosotros cuando nos ponemos orgullosos. Nos inflamos y qué mal aspecto quedamos, ¿verdad? No fuimos creados para ser orgullosos, fuimos creados para dar gloria a nuestro Dios. Pero también para fomentar la humildad y cortar con el orgullo debemos estar contentos con que Dios determine el resultado. La humildad está conforme con que Dios gobierne los latidos de nuestros corazones y gobierne la llegada o no a nuestro destino. Si llegamos, Dios nos llevó. Y si no llegamos, bueno, a Dios sea la gloria. ¿Qué importa mi nombre? ¿Qué importa mi fracaso? Lo que importa es el Señor. Y nada más, da más tranquilidad que esto. En mi hogar me encanta escuchar a mi esposa cuando dice, bueno, el Señor sabe. Me encanta, es una palabra, es una frase clave. A veces estamos en momentos en dificultad y nos desesperamos. Nos gustaría que las cosas sucedan de otra manera. Y la escucho decir a mi esposa, bueno, el Señor sabe. Amén. Amén. Me trae esto a la memoria y me da paz. Como les decía, la falta de humildad no te hace confiable. ¿Por qué? Porque vas a cuestionar. Vas a creer que lo puedes hacer mejor, que buscarás tu propia conveniencia, evitarás el sacrificio, robarás la gloria de Dios, buscarás ventajas. Pero la humildad te hace un siervo confiable, un siervo fiel. Agustín de Hipona, dijo lo siguiente: ¿no merece su Señor tenerle como su esclavo confiable? ¿No merece tu Señor tenerte a ti como un esclavo confiable? ¿Lo vas a traicionar? Si Él, hablando de Cristo, uno con el Padre, igual al Padre, Dios de Dios, Dios con Dios, coeterno, inmortal, igualmente inmutable, igualmente intemporal, igualmente creador y que dispone de los tiempos, si Él vino a la hora de vida, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, buscó la gloria del Padre y no la suya, ¿no deberías tú, oh hombre, ¿no deberías hacer lo mismo, que buscas tu propia gloria siempre que haces algo bueno, mientras que cuando haces algo malo buscas la manera de culpar a Dios? Mírate a ti mismo, eres una criatura, no eres igual a Dios. Agradece al Señor que eres un esclavo. No menosprecies al amo. Eres adoptado, pero no por tus méritos. Busca la gloria de aquel que buscó la gloria de su propio Padre. Finalmente, hermanos, para ser conocidos como siervos fieles, no solamente se requiere conocer la naturaleza del siervo, no solamente se requiere entender que una opinión es la que cuenta, no solamente se requiere humildad, sino que también finalmente se requiere sacrificio. Sacrificio. Versículo 8. Pablo va a hablar con sarcasmo a la iglesia en Corintios y les dice: ustedes ya están saciados. Ustedes ya son ricos. Sin nosotros reinás. Y ojalá reinases para que nosotros también reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes son prudentes. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pablo les está hablando con sarcasmo a los corintios. Ellos estaban muy cómodos, viviendo la vida cristiana con mucha comodidad. Ellos estaban relajados. Pablo, la ilustración que muestra acá, este sarcasmo que usa es fuerte, muy fuerte. Dice: ustedes están ya saciados. Ustedes están en una reposera al lado de la pileta, disfrutando la vida. Ustedes son ricos, tienen todo y lo tienen en abundancia. Ustedes son grandes, ustedes son maravillosos. Ustedes están saciados de toda cosa buena. Ustedes son extraordinarios. Ustedes no tienen nada que cambiar. Ustedes no tienen nada que crecer. Ustedes lo tienen todo. Están en la cumbre. Y Pablo dice: ojalá fuese así. Pero no es así. Si ustedes estarían así, si ustedes estuviesen como si el Señor ya estuviera reinando, nosotros también reinaríamos, pero nosotros no estamos ahí. A diferencia de ustedes, nosotros estamos en guerra. Un siervo fiel sabe que está en guerra, que la carrera no ha terminado. Amados hermanos, no podemos estar cómodos, no podemos estar relajados. Sí en paz, sí descansamos en la soberanía de Dios, pero sabemos que estamos en guerra. Aún hay pecado en nuestra vida que debería estar erradicado o no. Aún nuestros dones deberían ser ejercitados del ministerio en la iglesia. Hay hermanos aún que deben ser edificados con mis dones. Aún hay personas a las cuales hay que predicarles el Evangelio. Aún hay que luchar
fuertemente contra el pecado personal, pero también contra el pecado de otros en la vida de la iglesia. Sé que todavía no soy lo que debería ser, reflejando a Cristo. Así que aún la carrera no ha terminado, no puedo estar relajado, no puedo estar cómodo, como diciendo la carrera ya terminó, ya estoy acá, ya estoy en casa. No estamos en casa. No estamos en casa. Y un siervo fiel sabe eso. Aún no llegó el amo. Y somos administradores. Sabemos que aún hay algunas cosas por las cuales debemos renunciar. Sabemos que hay cosas que debemos cambiar. Debemos hacer sacrificios, estando ocupados en lo que realmente importa. En el libro Un pueblo radical, David Platt escribe acerca de un hombre llamado Mark. Mark había pasado casi toda su vida adulta involucrado en todo tipo de programas en la iglesia. Él había trabajado en todo tipo de ministerios, en todos los comités de iglesias, él estuvo presente. Él decía así: mencione lo que quiera y yo lo he hecho. Yo he servido en cada lugar en la iglesia local. Campañas, planificación, agenda llena, viaje misionero acá, viaje misionero allá, haciendo esto, haciendo aquello, escenografías, trabajos, campañas, planificación, todo lo que quieras. Piensa, allí estuve. Sin embargo, este hombre comprendió que a pesar de todas las cosas buenas que había hecho en la iglesia, no podía mencionar una sola persona fuera de su familia a la cual haya alcanzado para Cristo o que le haya formado como un discípulo de Cristo. Este hombre dijo: me he pasado la vida haciendo en la iglesia todas las cosas que se suponía que debía hacer, pero me estoy dando cuenta que me he olvidado de lo más importante: sacrificio. En ocasiones servimos porque estamos cómodos sirviendo. La iglesia nos da ese espacio y está bien que así sea, pero Dios nos llama a salir de nuestra zona de comodidad e imitar a los siervos de Dios del pasado, como fueron los apóstoles. Él se presenta como postreros, sentenciados a muerte, espectáculo del mundo, considerados insensatos, débiles, despreciados, padeciendo hambre, sed, desnudez, abofeteados y sin morada fija. Y en ocasiones nos quejamos por cosas tan pequeñas, ¿verdad? Continúa él, dice: estamos en fatiga constante, imitando a Cristo. El mundo no los consideraba personas extraordinarias, como nos consideran a nosotros los cristianos. No, él dice: somos el desecho del mundo. ¿Sabe qué significa desecho? Desecho se usó para muchas cosas, la escoria del mundo. Se usó para hablar de la basura que queda después de la comida en un plato. Se usa para hablar lo que queda en el fondo de un tacho de basura, de una bolsa de basura. Se usa para hablar de lo más bajo, lo más vil, lo que nadie quiere tocar, lo que te da asco tocar. Él dice: somos el desecho del mundo. A los ojos del mundo eso somos, porque estamos involucrados por la causa de Cristo. Y yo me pregunto si no estaremos demasiado cómodos. Si he de ser un siervo fiel, debo servir sacrificialmente para poder decir, como el apóstol Pablo, como empezamos: he peleado la buena batalla. Este hombre es el que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces yo pienso, si yo quiero decir estas palabras, también tengo que imitarlo a él en el sacrificio y depender como él de Cristo para ese sacrificio. Finalizo, hermanos, con una historia de un siervo fiel. Este escrito es tomado de un libro que se llama Siervos para su Gloria, escrito por Miguel Núñez. En la página 132 se desarrolla un capítulo que dice: sé un siervo moldeado por el Evangelio. Y dice lo siguiente, termino con esto. La siguiente historia se le atribuye a un pastor africano que aparentemente escribió la noche antes de morir a causa de su fe. Y él dice lo siguiente: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenza. Tengo el poder del Espíritu Santo, mi suerte ha sido determinada. He cruzado la línea, la decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No miraré atrás, no me detendré, no volveré atrás ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya he terminado, no quiero saber nada de vivir a medias, de deambular en las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco o de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad.
No necesito tener la razón de ser el primero. No necesito ser lo máximo, ni ser reconocido, ni ser honrado, ser estimado o ser recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección. Mi caminar es rápido. Mi meta es el cielo. Mi camino es estrecho, la carretera es rústica. Mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi visión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio. No dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en la mesa de mis enemigos. No consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, no callaré, no me detendré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado y acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a reconocer a los suyos, no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Soy un siervo de Cristo. Que esa pueda ser también una realidad en cada uno de nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Y te ruego que estas verdades que han sido verdad en Pablo sean real en mí y en mis hermanos, Señor. Por tu gracia y para tu gloria. Por amor a nuestro Señor Jesucristo y por el gozo que nos ha dado el Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.